que reflexionemos sobre un tema que yo creo que a muchos de los muchachos universitarios que se encuentran hoy aquí es un tema de reflexión para con ellos. ¿Ha variado la manera de informar con respecto a las 3 últimas décadas con este nuevo siglo? ¿Cómo ha variado? ¿Qué le pasa al periodismo nacional? ¿Está acorde con las nuevas tendencias de la información moderna, Antonio? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado y a ustedes por venir a escucharnos en esta mañana de febrero. Pues Edgar y Javier Darío, yo pensaría que la almendra quizás de la respuesta a esa pregunta que tú me haces sí pasa de alguna manera por la tecnología y por lo que la tecnología ha desatado en el campo de la información y en el campo de las libertades de expresión. Lo quisiera señalar empezando por una premisa, por una hipótesis, no pretendo que sea una tesis, en el sentido de que en Colombia siempre ha habido eso que de manera ampulosa y a veces escandalosa se llama libertad de prensa, pero ha habido un enorme déficit de independencia de la prensa y de independencia de los periodistas. Aquí lo que hay es libertad de empresa. La persona que tiene las conexiones, el poder político y económico para montar un medio de comunicación y para ganarse una licitación, estoy hablando de los grandes medios de comunicación en el área electrónica, en la radio y la televisión, pues puede acceder a esa libertad de empresa que debería conducir a una libertad de prensa y de independencia, pero el caso no es así. Es un enorme debate y hay gran cantidad de ejemplos que de repente someramente podemos tratar. Pero para ir a la almendra hasta que les decía, Javier Darío muchísimo más que yo en la medida en que tiene una experiencia mucho más vasta, y yo en los últimos 30 y pico de años, por desgracia para mi cuchés, pues hemos presenciado la evolución de la prensa colombiana, ¿no es cierto? Y yo pienso que desde el punto de vista de la libertad y de otro elemento fundamental ahí que es la democracia informativa como concepto ético e ideológico, se han producido altibajos en estos años. Es decir, nosotros nos hemos acostumbrado a tener épocas de apertura informativa, de cierres informativos, de más o menores grados de manipulación, y nos hemos acostumbrado los reporteros, los periodistas en general, que creemos de alguna manera en la preservación de la independencia de la profesión, a meter goles en ese ámbito de los medios, y allí hemos trabajado. Los goles generalmente están relacionados con lo que Javier Darío largamente expresó acá, con la ética, es decir, con la relación de una moral social y cultural con respecto a la información. Entonces nos hemos acostumbrado a esas variables, ¿no es cierto? A veces sí, a veces no. En la época de Uribe se produjeron enormes perturbaciones a la libertad de prensa, sobre todo por los condicionamientos del unanimismo, una sola mirada, una sola idea, una sola doctrina, reflejados en los medios de comunicación que exaltaron y fueron cómplices de eso. En la invisibilidad de enormes sectores de este país, muchos de ellos atacados por la violencia, y así sucesivamente. En las diferentes épocas ha habido mayor o menor grado de esa independencia de la prensa. Yo pienso que ha sido una variable cíclica y evidentemente deficitaria, que viene de problemas de formación misma, de acumulación de poderes, en fin. Pero lo que quisiera señalar, que sí me parece totalmente novedoso y diría yo que profundamente revolucionario, es la eclosión desde hace pocos años, 15 en Colombia, de Internet y posteriormente de las redes sociales. Y quisiera ir a 2 puntos rápidos para no ahondar en el tema. Con la llegada de Internet se abrió la información en el sentido de la capacidad de absorción de información. La gente tenía otros recursos para ir a leer, desde Wikipedia y Google hasta las cosas más especializadas y más intelectuales, y para formarse una opinión y para formarse como seres humanos, dentro de la ética de la sociedad y dentro de la ética de un Estado social de derecho, que es el que mal que bien está funcionando en Colombia a pesar de la destrucción de la Constitución del 91. Entonces, la primera etapa de esa eclosión técnica fue la capacidad de asumir más información, de acopiar más información, de tener más información. Eso fue enormemente benéfico.
Estoy hablando de la década que transcurre entre 1995 y el 2005, poco más o menos, ¿no es cierto? Y después me parece que se produce el cambio ya no del acopio de la información de los individuos y de los medios mismos también a través de Internet, sino de la participación directa en la formación y en la conducción de la opinión de los individuos, periodistas o no. Y eso se produce, como ustedes bien lo pueden presuponer, al advenimiento de las redes sociales, inicialmente Facebook, YouTube mismo, Flickr, todas las redes, y desde luego la más potente, la más importante desde el punto de vista de la comunicación, así sea restringida a 140 caracteres, que es Twitter. Entonces, ¿qué pasó? Las barreras y las taranqueras de carácter ideológico y de manipulación que habían instalado, digamos que en Colombia, los monopolios de la prensa y los monopolios pseudoéticos de cómo debe ser la información, se rompieron. La gente empezó a opinar, las redes empezaron a denunciar, la gente del común asumió una cierta capacidad periodística, entre comillas, porque con ello no quiero decir que hay que defender la profesión y somos los periodistas quienes tenemos las obligaciones profesionales y éticas de informar. Pero se abrió esto al punto que en el mundo entero y en Colombia misma, hay que verlo de la reforma a la justicia, movimientos de carácter popular a través de las redes sociales y de opinión y de información producen efectos en la realidad misma, más allá de la virtualidad de las redes. Para dejarlo como inquietud simplemente, Javier, me parece que esa potenciación de las redes no solamente ha permitido el tránsito en todos los sentidos de la información y la ampliación de la democracia informativa y en consecuencia la ampliación de la democracia de base, no hablo yo de la democracia nominal y oficial de unos regímenes semidemocráticos como los nuestros, no solamente produjo eso, sino la existencia y la aparición, diría yo, para terminar, de dos nuevos géneros para quienes ejercemos la profesión desde los medios y desde las redes sociales. Un nuevo género de carácter profundamente colectivo como es Facebook, donde si uno maneja esto en el sentido pues del trabajo periodístico como si se tratara de un medio, y muchos lo hacemos así en el país y en el mundo entero, se produce una opinión colectiva, es decir, uno propone un tema, conduce una página en la cual hay 4.000, 5.000 seguidores, amigos, y finalmente el producto del día, después de 200 o 300 comentarios, post en Facebook, es una columna colectiva con una opinión más o menos coincidente, porque finalmente son amigos de uno. Nuevo género, información, opinión y columnas colectivas, importantísimo. Y el otro se produce, de esta revolución de lo que hemos visto en los años recientes, se produce en Twitter, donde siento yo que aparece no solamente un nuevo género, sino una nueva estructura mediática unipersonal. Es decir, uno es un medio. La necesidad de tener medios de comunicación en los cuales uno escribe columnas o opina o informa empieza a desvanecerse en el panorama de la información. Y uno como agente activo de Twitter, por ejemplo, con miles de seguidores o cientos de miles en muchos casos, estoy hablando de periodistas, para no hablar del común de la gente que también accede a eso y también informa y opina, se convierte en un medio de comunicación. Twitter le permite a uno que uno sea un medio de comunicación donde fluye fundamentalmente dos cosas: una información nunca será objetiva, pero pues más o menos eficaz y eficiente, y la opinión. Es decir, en mi caso personal, siento que mi manejo de Twitter es un manejo necesariamente profesional y responsable, porque lo hago como trabajador de la prensa, y de contera recibo toda la retroalimentación. No necesito ser un medio de comunicación, y el acumulado de 140 caracteres en muchos centenares y miles de tweets hacen un cuerpo informativo y una apertura hacia la democracia individual de la información. Perdone que me haya alargado. Maestro Javier. Hay una potenciación de las personas que quieren dar información. Entonces, cada uno se convierte en emisor de información. Y esa circunstancia hace más indispensable la libertad de expresión. Sin duda. Quiero precisar esto, que es un pensamiento que me inquieta mucho.
Y es que hablar de libertad de prensa es ponerse al borde de un abismo que se llama la retórica. La libertad de prensa ha sido manejada como una retórica sin profundizar en el contenido que eso tiene. Por tanto, para huir de ese abismo hay que pensar no tanto en libertad de prensa, sino en periodistas libres. Y, siguiendo tu análisis, encontramos que cada uno de los cibernautas es un periodista en potencia, ¿por qué? Pero está informando. ¿Cómo se forma ese periodista y esa opinión libre? A esto le doy una especial importancia. ¿En qué medida yo, como periodista, no solo soy libre, sino que estoy creando libertad? Hay que partir del hecho de que yo no puedo tomar decisiones libres si no tengo conocimiento sobre la materia de la decisión, que es lo que uno ve particularmente en los periodos electorales. Toda esa cantidad de producción de cuñas y de publicidad es una manera de aturdir e impedir que la persona tome una decisión inteligente. La decisión inteligente es aquella que parte de un buen conocimiento de los hechos. Y yo, periodista, soy quien da ese buen conocimiento de los hechos. Una vez cumplida esa etapa del buen conocimiento, viene la etapa de la decisión. Y se sabe que las decisiones son la especie de músculo que tiene la libertad. Uno es más libre. Bueno, decido hablar por este micrófono. ¿Esto sí me están oyendo? Es que había reverberancia en el otro. Sí, seguro. Bueno, uno decide y a más decisiones, más libertad. A menos decisiones, una libertad más débil. Y para que uno tenga la posibilidad de tomar decisiones, debe tener un buen conocimiento. Los periodistas estamos suministrando la materia prima de la libertad al dar conocimiento. Vuelvo al escenario que tú creas, de la gente que utilizando la tecnología digital va a estar informando. Y allí es donde cabe preguntar si el hecho de que yo disponga de Twitter o Facebook o cualquiera de las redes sociales, ya eso me habilita a mí para dar un buen conocimiento. Allí es donde se vuelve imprescindible la tarea del periodista profesional. Hay que tener en cuenta que uno de los fantasmas que recorren las salas de redacción es la del ciudadano periodista, o del periodista ciudadano, periodismo ciudadano. Una persona que tiene su camarita o tiene simplemente su celular, está en el lugar apropiado cuando sucede el hecho, y esa imagen que toma se convierte en la expresión de la realidad, el acercamiento a la realidad por parte de unas enormes audiencias. Eso es periodismo ciudadano. Cuando los periodistas nos reunimos para pensar en esto, caemos en la cuenta de que la presencia del periodista ciudadano nos ha enseñado hasta qué punto nosotros habíamos degradado la profesión. La profesión está degradada cuando nos la pueden reemplazar cualquier persona con un aparatico. Porque entonces la conclusión es obvia. A mí me puede reemplazar cualquiera. Y a esa conclusión están llegando muchos jefes de redacción que quieren ahorrar costos. En cambio, si tú te formulas la pregunta y buscas la respuesta de ¿en qué somos irreemplazables los periodistas profesionales?, vamos a encontrar que tenemos que revisar nuestra forma de concebir la noticia y de hacerla, y caer en la cuenta de que, puesto que esa es la materia prima para la libertad de la sociedad,
Yo tengo que dar una información que no sea solamente la información que responde a los sentidos. Esto vi, no. Hay otra información mucho más depurada, que es la información que responde y estimula la inteligencia. El periodismo que va a sobrevivir es el periodismo inteligente, no el periodismo sensitivo. Y es allí donde encuentro la conexión muy real y muy preocupante entre información y libertad. El hecho de que haya más información en Internet no significa que la sociedad sea más libre. El hecho de que haya mucha información ahí sí significa que el periodista que procesa esa información y la convierte en una información inteligente puede hacer más libre a la sociedad. Ese es el pensamiento. Claro. Maestros, ahí me asalta una duda. La ética con los actuales medios contemporáneos, posmodernistas casi, actuales, ¿la información es un puro cuento moral en este momento? ¿Informático? ¿Un puro cuento moral informático o...? La información es un cuento. La información en los actuales tiempos y debido al flujo de redes sociales que hay, se puede decir que se informa, que la información es un puro cuento moral. ¿Sería un puro cuento moral o Pues, estamos cerrados ahí? Yo pienso que, es decir, ahí hay que trazar una línea transversal sobre toda la información, que es sin duda la línea de la ideología y en consecuencia de la ideologización de la información. Más allá de lo de las redes, y quisiera al final de mi comentario ponerme otra vez de acuerdo contigo, pero precisar una cosa con respecto a la actividad de los periodistas en las redes, les podría comentar esto. Lo que pasa en Colombia, en todos los ámbitos, se refleja necesariamente en la información y en la prensa. En todos los ámbitos de la vida nacional, pues, la sociedad está ideologizada un poco a la brava, manipulada. Es decir, la sociedad no es una sociedad que haya evolucionado a un cierto nivel de formación política e ideológica, sin distingos de sectores de izquierda, derecha, de centro, por restricciones de carácter formativo y estructural de la sociedad colombiana relacionadas con la salud, con la alimentación y con la educación. Es decir, aquí se garantiza la desinformación y la comedera de cuento de base en la nutrición, en la falta de educación y en las condiciones deleznables de buena parte de la sociedad colombiana, sobre todo pues en las regiones campesinas y en los pequeños municipios. A través de eso, la macroestructura ideológica que maneja los medios de comunicación, pero que maneja también los poderes económicos y los poderes políticos, ha establecido una línea de conducta en la cual se generan, pienso yo, ya lo había mencionado, dos cosas fundamentales para poder manipular e ideologizar esa supuesta verdad de la información. El unanimismo, la reiteración goebbeliana en el sentido de la propaganda de determinadas cosas sistemáticamente en todos los medios de comunicación. Campañas en ese sentido hemos visto muchas, ¿cierto? No solamente relacionadas con el conflicto social, político y armado del país, sino con la política misma del país. Menciono dos al vuelo para tratar de señalar cómo funciona ese unanimismo, sin que yo sea samperista ni sin que defienda el gobierno de Ernesto Samper. Primero porque no soy liberal, porque más bien soy zurdo, o del todo zurdo, aunque dicen que las ideologías hay que desaparecerlas y que las ideas políticas no tienen ningún sentido izquierda-derecha. Carreta, eso es la ideologización con la cual se basan los medios de comunicación para penetrar en la gente y para poderla manipular. Entonces, volviendo a lo de Samper, durante el proceso 8000, en los años 95, 96, 97, en el proceso en el cual yo tuve la oportunidad de verlo desde la risa y desde la crítica a través de CUAC, el noticiero que hacíamos con Jaime Garzón, hubo toda una manipulación informativa y todo un unanimismo para crear el proceso 8000, para contener las posibilidades de un gobierno más o menos socialdemócrata, como podría ser el fallido gobierno de Ernesto Samper.
Es decir, los complots, las conspiraciones no son una exageración de los sectores críticos, están permanentemente, y quienes hemos vivido en las salas de redacción como reporteros o como directores de los medios, con toda la presión de los dueños, sabemos cómo funciona eso. Un caso. Segundo caso, mucho más reciente y que está vivo, el caso en Bogotá del gobierno de Gustavo Petro, más allá de si lo está haciendo bien o mal, más allá de las características partidistas que pueda implicar eso, ha sido también víctima de la campaña goebbeliana de propaganda y de reiteración del unánime en el sentido de desvirtuar sistemáticamente con una información parcializada, estoy hablando de información, no de opinión, con noticias parcializadas, con informes parcializados, con montajes informativos para desvirtuar la administración de un alcalde que proviene además de un acto de paz. Entonces, por un lado está eso, por el otro lado, así como hay que poner en evidencia cosas que no necesariamente son ciertas, hay que ocultar otras en el manejo de la manipulación. Eso es lo que yo he llamado la invisibilidad. La mayor parte de las personas, de los hechos, de los procesos, de los conflictos mismos, incluido el conflicto armado, de alguna manera son invisibles en este país a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación están fundamentalmente dedicados a manipular y a torcer determinadas cosas que les interesan para crear determinados hechos, no analizan la coyuntura, no informan sobre la coyuntura, sino que la crean políticamente, a través de la información, a través de los titulares, a través de las encuestas, Datexcos, Gallup, etc. ¿Y qué pasa ahí? A la invisibilidad y el unanimismo, es decir, a la inexistencia de las grandes masas nacionales y de sus problemas, que solamente de repente son visibles si les cae un volcán encima o si hay una masacre, o sea, cuando son hechos pues propios o bien del horror de la violencia en Colombia o de nuestra naturaleza esquiva. En los demás casos son totalmente invisibles. Y pienso yo, también como un elemento, como una hipótesis que dejo al aire ahí, para sustentar esa manipulación y para sustentar la ideologización de lo que se le presenta al público y en consecuencia el embrutecimiento general de la gente a través de la televisión y de la radio, para no hablar del embrutecimiento que no es informativo, sino es de eso que llaman como el divertimento, no, el esparcimiento, las telenovelas y los realities y todas esas cosas que tienen unos contenidos ideológicos fuertísimos de deshumanización y de desperfilación de la condición humana y de la ética inclusive. Para consolidar eso, pienso yo que desde hace más de un par de décadas, hace unos 20 años, se produjo, no sé si espontáneamente o por una decisión activa de los sectores del poder en Colombia, otro fenómeno perturbador enormemente de la libertad de prensa, de la independencia y de la información, y es que se logró un engranaje múltiple de doble eje entre la política, los políticos, la prensa y los periodistas, no solamente en una relación ya perversa históricamente, en la cual la concatenación en los dos poderes era el hilo conductor de sus propios deseos comunes de manejar al país como se les diera la gana, sino que crearon otro fenómeno en virtud del cual algunos periodistas resultaron como directores de medios de comunicación y algunos políticos hicieron el tránsito al revés desde la política para algunos periodistas terminaron como ministros y algunos políticos terminaron como directores de medios de comunicación. Ejemplos de nombres, diría que a nivel muy alto y a nivel muy bajo hay decenas, véase centenares. ¿Qué ocasionó eso? Que el viejo debate, ya viejo hoy, en esto que como tú decías, pienso yo que ya no es la posmodernidad en un sentido filosófico del término, sino la hipermodernidad, donde estamos situados y ya hay gentes en el mundo occidental que trabajan desde el punto de vista de la filosofía en la concreción de esta época histórica en relación con el pensamiento y los medios de comunicación y la tecnología. Y se me fue la paloma. ¿En qué estaba? Mucha carreta. Bueno, entre la línea esa, entre política y prensa, entonces se ha formado como una especie de nata y como una especie de estadio
de conciencia en ellos y de inconsciencia en nosotros, en el cual hay una alianza entre prensa y política, y con lo de la hipermodernidad, pareciera que el debate que se dio sobre el cuarto poder, y que, pues que hay estandartes de ese debate, qué sé yo, como Ignacio Ramonet en el Le Monde Diplomatique en Francia, y mucha gente que piensa de un lado y del otro, pareciera que la solución o que el puntillazo final, hablando de manera toril, a la desaparición del cuarto poder como poder informativo, es justamente, y en el mundo entero, y eso es un producto del neoliberalismo con todas sus perversidades a mi juicio, pareciera que fuera ya ni siquiera el hecho de que la prensa no tenga poder, sino que prensa y política son la misma vaina, de tal manera que no hay cuarto ni tercero, sino poder. Poder ligado a una palabra que lo sintetiza, que es el poder plutocrático, y el poder por lo plutocrático, es decir, todos quieren hacer billete, y para hacer billete hay que hacer guerras, hay que tener medios de comunicación, hay que tener parlamentos, hay que tener políticos, periodistas y periodistas políticos. Maestro, estamos cortos de tiempo, pero vamos. No resisto a la tentación de hacer una evocación a partir de que se le fue la paloma a Antonio. Yo estaba dictando un taller en Nicaragua y me pasó lo mismo. Entonces le dije, se me fue la paloma. Soltaron la carcajada. Yo quedé perplejo. ¿Qué pasa? Es que la palabra paloma en Nicaragua hace referencia, gracias, A lo que llamamos acá el pájaro. al pene. Entonces, naturalmente, en ese contexto, cuando yo digo que se me fue la paloma, ¿A dónde? ¿Para dónde cogió? Mire, en relación con este tema de lo que representa el poder del periodista, del temor que generalmente tienen los gobernantes, pienso en Rafael Correa, frente a la prensa. Yo creo que hay una sobreestimación del poder que tiene el periodista y particularmente una mirada muy oblicua sobre las intenciones del periodista. Yo he reflexionado sobre esto aquí en Colombia porque, por ejemplo, me plantean el problema de la información que se está dando sobre los niños. Entonces no falta el que piensa en una conspiración de la prensa contra los niños, que ha planeado fríamente dar las noticias en esta forma para obtener un provecho comercial en la venta de productos para niños y cosas por el estilo. O para vender tragedias. También me ha tocado considerar el caso en talleres o conferencias sobre el papel de la prensa en relación con el proceso de paz. Sí, la prensa está conjurada para echar abajo el proceso de paz. Y uno examina las distintas piezas periodísticas y se da cuenta de que la cosa no es por ahí, sino hay algo que a mi juicio es mucho más alarmante, que el periodista no se da cuenta de la influencia y de los efectos que puede tener la forma de presentar una información. No es que haya esa intención colectiva, esos proyectos maquiavélicos de utilizar la prensa en este o en el otro sentido. Lo que hay es, a mi juicio, en este momento en Colombia, periodistas tan apresurados que escriben la cosa de acuerdo con unas pautas que ellos personalmente tienen. Por ejemplo, voy a dar la noticia, voy a buscar el elemento que llame más la atención y con ese va la cabeza de la noticia. Javier, o pautas que les trazan uno u otro actor del conflicto, generalmente el Estado y el Ejército, ¿no? Terminan reproduciendo la información tanto visual como textual de lo que les dan, sin tener en cuenta cuál es el efecto que va a producir. Por eso déjenme darles un aporte, un consejo de viejo, que consiste en lo siguiente: se le cambia a uno completamente la manera de dar una información
si en el momento de lanzarse a obtener toda la documentación y demás, se pregunta cuál es la intención que yo tengo con esta noticia. Mi intención es únicamente cumplir rutinariamente con una tarea que me asignaron. Su información va a ser mediocre. Porque no tiene una intencionalidad real, simplemente es una intencionalidad consigo mismo. Cumplir una tarea. Otras veces se sorprenderá al responder a esa pregunta verificando que su intencionalidad es tirarse a un funcionario. Entonces, me cae mal el funcionario, me cae mal el expresidente Uribe, me cae mal el presidente Santos. Entonces mi intencionalidad es esa. Y voy a acumular los hechos que puedan ir en contra de él. Pero atención, la mayoría de las veces el periodista no es consciente de eso. Porque nunca ha cumplido aquel consejo socrático. En cada uno de nosotros hay dos, y esos dos tienen que dialogar, y tienen que preguntarse y juzgarse. Uno como periodista tiene que preguntarse, ¿yo qué estoy buscando con esta información? Y eso es lo que corresponde a un periodista en quien la comunidad ha puesto su confianza. Entonces el examen de la intencionalidad cambia mucho la orientación. Desde el momento en que yo busco cuál es la orientación que es más útil para toda la comunidad. Me parece que en el periodismo nacional hay una falta de intencionalidad y un exceso de rutinas y de inercias profesionales. Y a la sombra de esas inercias se está dando la apariencia de una prensa que no es independiente, de una prensa que es gobiernista o que es antigobiernista, es decir, elementos que están acabando con lo que pienso debe ser el gran objetivo de la prensa, y es influir. ¿Qué es influir? Es estar presente en el momento en que se toman las decisiones. Y mi comentario, mi noticia, el dato que yo difundí puede ser definitivo en el momento de tomar decisiones. Desde el momento en que lo que diga la prensa importa huevo a quienes toman decisiones, la prensa está perdiendo su razón de ser. Y atención, no se está preguntando la prensa nacional si tiene o no tiene influencia o si la está perdiendo.